Noticia del momento. Noticia del momento. Hasta ahora vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, es un tema relevante, no solamente aquí en nuestro país, sino, me atrevo a decir, en todos los países en el mundo. Vamos a hablar del trasplante de órganos. Expertos en este tema han manifestado a contrarreloj su preocupación por una popular serie, pues advierten que este tipo de productos de ciencia ficción afectan notablemente la cifra de donación de órganos en Colombia. Eso quiere decir que hay menos, o querría decir que hay menos personas donando, teniendo en cuenta que hay gente que se deja llevar por ciertas series de televisión. De hecho, recientemente hablamos de una de esas series aquí a contrarreloj. Pero sí será verdad o cómo funciona el cerebro de las personas para que alguien se dejara llevar por la ciencia ficción para preferir no donar un órgano. ¿Con quién vamos a hablar a esta hora? Paula Bolívar, con las buenas tardes. Rosario, muy buenas tardes. Pues a esta hora nos conectamos con el doctor Jairo Rivera. Él es cirujano de trasplantes de la Cardio, pues que usted sabe que es de las mejores instituciones de salud en el país que se dedican al tema de trasplantes de órganos y el cuidado del corazón. Doctor Rivera, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros en Contrarreloj. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, doctor, ¿qué tan cierta es esta afirmación? Tenemos entendido que en el gremio médico, en el gremio de los doctores como usted, expertos en trasplantes, existe preocupación por las series de ciencia ficción relacionadas con este tema porque aumentan el miedo de las personas a donar. Paula, sí, infortunadamente, digamos que hay muchas personas que toman este tipo de programas televisivos como ciertos y se dejan llevar precisamente de esta información que es falsa, que está fuera de la realidad, y de hecho vemos que, por ejemplo, en redes sociales circulan cadenas que pues desinforman a la población y hablan acerca de tráfico de órganos y, por ejemplo, robo de niños y cosas de este estilo, y desafortunadamente pues esto pone más mitos acerca de la donación. Y pues nosotros como gremio médico pues estamos en la obligación de alertar a la población porque pues son personas que están en lista de espera las que desafortunadamente se perjudican con estas noticias falsas. Sí, doctor, pero en estos días, como usted dice, está circulando en redes sociales una noticia que dice como que prácticamente no saquen a los niños a la calle, tengan mucho cuidado porque llegó a Colombia una mafia de trasplantes de órganos, de robo de órganos en el país. Eso es eso es viable, doctor, es decir, que una persona esté vulnerable y una mafia le roba algún tipo de órgano, ¿es posible? Es virtualmente imposible. En nuestro país, por ejemplo, estos rumores pues llevan años circulando, ¿cierto? O sea, uno escucha y ve noticias de este tipo desde hace muchísimo tiempo, pero realmente nunca se ha encontrado ninguna prueba y nunca se ha demostrado que realmente exista tráfico de órganos. Eso en nuestro país y en el mundo realmente es exótico. La infraestructura necesaria para poder recuperar los órganos, para poder evaluar si los órganos de un donante son aptos para un receptor, es demasiado grande. Y los estudios precisamente que se tienen que hacer para evaluar, por ejemplo, la anatomía, la compatibilidad inmunológica, incluso el grupo sanguíneo, pues hacen que esta práctica sea realmente muy difícil, si no imposible. Sí, doctor, quisiera preguntarle... Hoy en día todos los colombianos por ley somos donantes. ¿Qué tan alto es el porcentaje de las personas que manifiestan que no quieren hacerlo? Digamos que ahí nos falta mucha información. Estamos en un proceso de divulgación para fomentar la donación de los órganos en nuestro país, porque nosotros tenemos una tasa de donación bastante baja. Nosotros donamos en Colombia más o menos, tenemos una tasa de donación de 8 donantes por millón, mientras que en países pioneros en trasplante tienen cerca de 40, 50 donantes por millón. Entonces tenemos muchísimo trabajo por hacer.
¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que hay muchos pacientes que fallecen en lista de espera esperando un órgano. Esta ley tiene toda la mejor intención, pero digamos que al momento de que una persona fallece, de que una persona está en muerte encefálica, que es la única forma en la que una persona fallecida puede donar sus órganos, pues este es un momento de vulnerabilidad y de dolor para la familia, y en ese momento precisamente, pues en general, cerca del 40% de las familias a quienes se les pregunta que si pueden donar los órganos de su familiar dicen que no. Esto es una tasa supremamente elevada, además teniendo en cuenta pues la poca cantidad de donantes adecuados que pueden donar. Sí, pero yo creería que ahí está el tema principal, digamos, si yo como persona en mis 5 sentidos determino que quiero donar, pero a la hora del té, cuando fallezco, alguien de mi familia dice, no señora, pues ahí es donde está la falla, quizás, doctor. Entonces lo que tendría que pasar es que se hiciera una revisión a la ley, justamente a cómo está funcionando la ley en Colombia, porque puede que sí haya gente muy interesada en donar, pero si la familia se opone, ahí es donde bajaría notablemente, o está bajando notablemente esa cifra. Claro, lo que pasa es que es muy difícil obligar a la familia. Sí, o sea, hay que ponerse también en esa situación de dolor. No, porque sí, en este caso sí, no, yo entiendo, pero digo, en el caso de que sí es una decisión propia, y yo no sé cómo funciona, debería ser respetada. No sé exactamente cómo funciona la ley a nivel internacional. Si es respetada la decisión que yo en vida tomo y digo, yo quiero ser donante y por eso firmo y por eso me tomo todo el trabajo de firmar, de ir, decir, dejar clarísimo el tema. Pero si mañana me caso con una persona y esa persona decide que no, pues hasta dónde llega esa capacidad mía de una toma de decisión real. Exactamente, es que digamos que una de las campañas que por ejemplo ha hecho el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud para fomentar la donación es dejarlo conversado. Lo que nosotros tenemos que hacer como personas es hablar con nuestros seres queridos y contarles y decirles que lo que queremos es donar nuestros órganos en el momento de nuestra muerte. Esa es la mejor forma. ¿Por qué? Pues porque simplemente nuestros deudos lo que van a querer cuando nos muramos es complacernos en esa última voluntad que precisamente es la donación de nuestros órganos. Por eso es tan importante que le comuniquemos a nuestras familias, esposa, hijos, novio, novia, papás, acerca de nuestra voluntad de donación. Porque la aplicabilidad de la ley, claro, tiene toda la mejor intención del mundo, pero pues digamos que qué medida punitiva vamos a tener contra las familias, por ejemplo, en caso de que ellos se opongan a la donación. Esa es como la parte complicada del asunto. Por eso esto es una cuestión cultural y de educación, y por eso, por ejemplo, series que van en contra de la donación o que siembran más dudas acerca de la donación, pues tienen un efecto negativo sobre algo tan importante para realmente para la salud pública como la donación de órganos. Doctor Jairo, usted que está allá desde la cardio, que es el experto, el que hace este tipo de procedimientos todos los días, ¿cuál es el mensaje desde su experticia que le envía a todos los colombianos que de pronto aumentaron ese miedo a donar órganos? Primero es un mensaje de seguridad. Cuando uno está metido en este mundo de los trasplantes, uno se da cuenta del gran esfuerzo institucional y de todo el respaldo ético, jurídico y de control que tienen los entes gubernamentales acerca del proceso de la donación y de los trasplantes. O sea, no hay un trasplante en Colombia que no sea debidamente controlado y regulado por el gobierno, así como un proceso de donación. Entonces, lo primero es un parte de tranquilidad para la gente. La infraestructura y todo lo que se necesita y todo lo que está alrededor de la donación y de los trasplantes es demasiado compleja, y eso, pues de esto pueden dar fe todos los pacientes que han sido trasplantados y los pacientes que están en lista de espera. Y por último, es un llamado también a la población y a todos los que estamos acá, porque tenemos una responsabilidad con estas personas que están enfermas, que están sufriendo en espera de un órgano. Es un llamado a donar, porque donar órganos es una forma de seguir viviendo después de nuestra muerte. Entonces,
no sabemos en qué momento cualquiera de nosotros lo puede necesitar, alguno de nuestros hijos o alguno de nuestros familiares. Por eso creo que este acto altruista deberíamos tenerlo conversado en familia. Bueno, pues doctor Jairo Rivera, cirujano de trasplantes de la Cardio, muchas gracias por hacer estas aclaraciones en la W Radio. Estaremos muy pendientes de no permitir que la desinformación confunda a las personas sobre este importante procedimiento que es el trasplante de órganos en Colombia. Gracias. Gracias, un abrazo para todos.